Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos, como todos los miércoles, que ya saben ustedes que a estas horas se escribe con M de motor, pero no de motor cualquiera, sino de motorgallego.com. Julio Fernández, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por cambiarme el apellido. Ay, verdad. Es que acabo de entrevistar a alguien que se llama González, digo Fernández, y entonces me ha salido el mira que llevamos años juntos y todavía le cambio. Bueno, le puedo llamar cosas peores, que no os quepa duda. Por cierto, tenemos hoy el estudio que parece una feria, pero antes, creo que quieres mandarle un saludito a alguien. A David López y a Surso del programa En Boxes. ¿Por qué? Porque nos saludaron la semana pasada ellos a nosotros y hay que devolvérselo. Claro, la buena educación que no falte. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Cuéntaselo a la gente. Pues tenemos el equipo Galimplant que se va a enfrentar al Dakar el próximo mes de enero con Pedro y Marcos Burgo en coches. Pedro, buenos días. Buenos días. Marcos. Y Eduardo Iglesias, que se atreve a ir a hacer el Dakar en moto. Eduardo. Buenos días. buenos días. Oye, vamos a ver, Pedro, seamos serios. Hombre, miedo no, pero un poquito de acojono, con perdón. A estas horas están los niños en el colegio todavía, ¿verdad? Sí. Esto sí que os respeto, cuando menos, ¿no? Empieza a apretar, sí. Sobre todo por las noches empiezas a darle vueltas a las cosas, a ponerte en situación y a imaginarte cómo será aquello. Por el día, hasta el momento, no tenemos tiempo ni para pensar, pero sí por la noche empieza a preocupar. Oye, Marcos, ¿y planificación? Porque, claro, no vais a llegar allí así por las buenas, ¿no? ¿Cuántas veces os habéis tragado el circuito para poder saber realmente por dónde vais a ir? Bueno, lo sabéis de memoria casi. No. Por desgracia no. No, a ver, realmente planificación, lo que estamos trabajando ahora es el llevar a la gente hasta allí, hotel, ponernos en situación de verificar y que llegue ya de una vez el día 5 y empezar a correr, que creo que es lo que estamos deseando todos. Por cierto, ¿cuándo os vais? El 31. ¿El 31? Sí. O sea, ¿tomáis las uvas? En el avión. En el avión. Está muy bien, está muy bien. Oye, Eduardo, ¿tú te habías metido con la moto en alguna ocasión en algo ligeramente parecido? Sí, bueno, yo tengo un poquito más de experiencia quizá igual que ellos, pero bueno, son carreras que son parecidas, pero el Dakar es el Dakar y es la carrera un poco reina, ¿no?, de este tipo de disciplina. Yo hice 2 rallies en Marruecos, uno el Desert Challenge, que es un rally ya de 8 días también, con camiones y coches, que después del Dakar quizás sea el rally también más grande que hay. Y pues hice el Merzuga Rally, que es un rally solo de motos y side by side, que fue donde conseguí la plaza para el Dakar. Entonces un poco de experiencia sí, pero bueno, el Dakar es el Dakar. Está claro. Oye, Eduardo, ¿y qué se siente montado en una moto, más solo que un piojo, en mitad de una llanura donde no se le ve el final? ¿Qué gusto te da eso al cuerpo? Porque eso lo hace porque te gusta, si no, tonterías las justas. Sí, aunque la verdad que muchas veces digo yo, ¿qué hago yo aquí? Con lo bien que podía estar de vacaciones en cualquier sitio o tal, pero al final es un poco esa mezcla de pasión. Para mí la moto siempre fue una disciplina desde pequeñito que me gustó, el Dakar siempre fue una pasión y una cosa que llevaba a Navidades y yo siempre estaba ahí pendiente dejaba lo que fuera para ver el resumen del Dakar. Pero sí que la verdad que muchas veces digo, no sé si merece la pena todo esto que estamos pasando, como comentaba Marcos, porque el Dakar es una carrera que te desborda a nivel de preparación, tanto en mi caso física, pero después la preparación de la moto, de 20.000 papeleos que con el tema de la ASO y del Dakar, y estás todo el día con cosas, y dices, merece la pena, pero sí, merece porque aquí estamos y el día 5 estaremos en la salida y al final pues cumplir un poco la ilusión. Llevas una KTM oficial, ¿no? Bueno, sí, es una moto no oficial, pero sí que es una moto carrera clientes, que es una moto que es como las oficiales, como la que está ganando estos últimos años en el Dakar. Ellos llevan unas mejoras, evidentemente, de suspensiones y a nivel de motor, pero es la moto por y para el Dakar. Es una moto hecha y pensada para esta disciplina y para esta carrera. Entonces, en mi caso, por moto no debería tener ningún tipo de problema. Te echó una mano, Anca, el concesionario. Sí, la verdad que estoy muy contento y también desde aquí les mando un saludo y un agradecimiento porque, bueno, la moto sí la tengo un poco también gracias a ellos porque es una moto que se hace muy poquitas unidades para todo el mundo. Este año me parece que sobre 70, 80 unidades y una se vino para Galicia y un poco fue gracias a Anca.
Oye, Pedro, una cosa como esta, un desafío como este, a ver, no solo se trata de preparación física, que ya te veo que estás en plena forma, debe estar pasando más hambre que el perro un ciego, pero sino sobre todo preparación psicológica, ¿no? Porque la fortaleza psicológica en situaciones de máximo esfuerzo e incluso de estar un poquito temeroso es fundamental. Sí, yo creo que es el hándicap principal, ¿no? Yo creo que la mente, que yo creo que lo es todo, que te derrote, ¿no? Que te haga rendirte. Pero bueno, yo creo que esas situaciones las manejé muchas veces, ¿no? Situaciones límite por una cosa o por otra. Sí. Aunque sí es cierto que este último mes, mi hermano, yo, Eduardo, yo creo que todos estuvimos desbordados, o sea, al borde del precipicio, pero muchas veces. Eléctricos total. Sí, porque digamos que juegas antes del Campeonato de España, por ejemplo, nosotros una carrera salía mal, pero siempre había la posibilidad de la siguiente. Aquí es, digamos, toda a una carta y no puede salir nada mal. Entonces, ese estrés de irá todo, meteríamos todo, quedaría todo, esto estará bien. Yo creo que hasta que dejamos los coches en Marsella la semana pasada, yo creo que fue un sin vivir. Vamos. Por cierto, ¿cuántos días dura la carrera? La carrera son 13 días, 12 de carreras. Hay un día de descanso en el medio que creo que nos va a venir. Bien. Mira, estabas comentando que dejaste los coches la semana pasada en Marsella. Hubo una persona que me dijo que cumplía años cuando los teníais en Marsella, pero que envejeció 3 años, no 1, ¿no, Marcos? Sí. Sí, cumplí años el día que nos volvíamos, ya lo pude celebrar. Si los cumplo el mismo día, creo que me da un infarto. Oye, Marcos, todos cuando vemos la gente que sale y cuando lo transmiten en el Dakar, se habla de un elemento que para la gente normal no significa nada, pero que seguramente en un rally como el Dakar es casi más importante que todo lo demás, que es eso que llaman la puñetera navegación. Es decir, por dónde hay que ir en un sitio donde no hay referencias de nada. Por detrás de las huellas de los otros. Pero así no se gana. Ya te contaré. La verdad es que nosotros, en nuestro caso, queríamos haber hecho alguna prueba antes. Sí. No nos fue posible por varios problemas que tuvimos. Sí, estuvimos en Marruecos, allá atrás, haciendo una semana, haciendo una ruta que, nos vino bastante bien, un poco para entender el terreno, pero vamos bastante verdes. O sea, a ver, en estos días nos reuniremos con Diego, que va a ser nuestro salvador, yo creo, y a ver, poco a poco, ir aprendiendo con el paso de los kilómetros, es lo que nos queda. En el caso de las motos, Eduardo, ¿la navegación es igual de importante o más? Pues sí, la verdad que claro, la moto al final es un poco hacer la función, yo hago la función de Pedro y un poco de Marcos, y bueno, la verdad que en moto es un poco complicado porque al final tienes que atender un poco a conducir, a la navegación, pero la verdad que sí que a mí la navegación no es mi punto fuerte, aunque debido a estas carreras que corrí y algunos entrenamientos que hice, pues tengo bastante experiencia, pero es una cosa que requiere muchos kilómetros y muchas horas de desierto, ¿no? De perderte, de encontrarte y todo eso, ¿no? Pero la verdad que en la moto, si has cogido el hilo de ir navegando, viendo las viñetas, cuadrando los peligros, tal y cual, se puede ir muy rápido. De hecho, ya veis cómo van de rápido los pilotos de moto de adelante y da una seguridad grandísima saber en todo momento qué es lo que tienes, qué es lo que te vas a encontrar y todo. Pero claro, requiere muchas horas. Uh-huh. Pero mira, Eduardo, tú vas solo. Por lo menos Marcos y Pedro ya se conocen un poquito de tantos años que corrieron, pero tú vas solo. Hay que echarle muchísimo ánimo para... ¿No irías mejor en coche? Sí y no. Bueno, a mí, claro, lo que sé es andar en moto y no sé otra cosa. En coche no creo que fuera capaz yo de afrontar un Dakar. Seguro que me quedaría en la mitad de las dunas y en la moto, pues por lo menos voy tirando, ¿no? Como decía bien Pedro antes, es una carrera y en moto todavía más que en coche, porque vas solo, al final tienes que gestionar un montonazo de cosas, pero es una carrera muy psicológica. Yo creo, yo no lo vi, pero de hecho lo cuentan muchos pilotos, que gente muy fuerte la tienen visto derrotada y gente incluso no muy fuerte, muy preparada físicamente, pero sí que psicológicamente o mentalmente, pues acabar el rally en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque afrontan la carrera con la cabeza pues pensando en que va a haber que sufrir en muchas cosas y eso, que yo creo que es un rally que no sé qué tanto por ciento, pero un tanto por ciento muy, muy alto, es una carrera también de cabeza y psicológica, más que física. Pedro, ¿cómo te ves para
acabar. Bueno, yo me veo bien. Luego ya veremos. Luego ya veremos. Yo creo que, a ver, si la suerte nos acompaña un poquito, nuestro objetivo va a ser ese, vamos a ser prudentes, ¿no? Para nada vamos a pensar en correr. Llevo mucho tiempo mentalizándome y el sheriff dándome collejas para que cambie la forma de pensar, porque claro, cuando estás acostumbrado a pelear siempre por ganar, afrontar una carrera a que no pase nada, pues cuesta digerirlo, ¿no? Pero sí que, bueno, vas viendo cómo es la carrera, nosotros tenemos muy poca experiencia y creo que nuestro objetivo tiene que ser prudentes, ¿no? Sobre todo de inicio, hasta que veamos cómo funciona todo esto, ir con cabeza e intentar acabar. Creo que si intentamos otra cosa va a ser una catástrofe. Porque llevas 2 años retirado, más o menos, ¿no? Sí, 2 años retirado y alejado, ¿no? Porque la verdad que he desconectado muy bien de las carreras y he estado muy lejos, ¿no? No me he vuelto a subir a un coche de correr, no he vuelto a tener ganas de correr, entonces estoy alejado de eso. Sí que me he encontrado muy, muy a gusto conduciendo deprisa en el coche. Ese no es el problema, pero creo que el problema es entender el tipo de carrera a la que nos afrontamos, ¿no? O sea, es muy distinto a todo lo que hice hasta ahora y creo que tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Marcos, ¿tú no echaste de menos correr, competir? Hombre, evidentemente es lo que estuvimos haciendo yo 20 años y lo echas de menos, pero bueno, también eres consciente de que en algún momento iba a llegar ese día, ¿no? De tener que parar y la vida sigue, hay que buscar nuevos retos, nuevas metas. Ahora tenemos un reto apasionante con el que no contábamos y tirar para adelante. Oye, Pedro, una pregunta. Aparte de eso, pilotos, coches y demás, hay toda una estructura y una organización al servicio de la carrera, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, nuestro equipo, aparte de nosotros, van 6 personas, ¿no? Van 3 mecánicos, llevamos un farmacéutico que es, bueno, una persona que quiere venir con nosotros que nos va a ayudar, bueno, tú bien sabes, sí. a lo que nos puede ayudar, ¿no? Sí. En un momento dado, que Dios quiera que no tengamos que utilizarlo para nada. Pero por si acaso hay que tenerlo. Y un coche de apoyo con otras 2 personas, bueno, que saben del todoterreno bastante más incluso que nosotros, que en un momento de alguna, que nos tengan que echar una mano, pues ahí están, ¿no? Uh-huh. Oye, y Eduardo, ¿vosotros vais por libre? ¿Vais cada uno a vuestro aire o tenéis gente detrás también? No, yo voy dentro de la estructura de Ahí quería llegar. Yo voy con la estructura del equipo, también con los mecánicos, sí, y con ellos, que para mí es un gran apoyo y un gran patrocinador. Y bueno, yo creo que hacemos un buen equipo en general. La gente que vamos, yo creo que está muy enchufada y muy a tope con la carrera, y yo creo que vamos a hacer una buena carrera. Porque vas bastante más cómodo que solo estando integrado en el equipo de Gran Plan. Sí, la verdad que sí, estoy súper contento, y el ambiente, incluso estuvimos con mucho estrés precisamente con el viaje a Marsella, las verificaciones, pero aún dentro de haber estrés yo creo que el ambiente es muy muy bueno, y eso yo creo que también para la carrera va a ser fundamental. Vamos a ver, antes de terminar, al final, ¿cuánta gente está involucrada? No me refiero solo a los que vais, sino porque esto, claro, lleváis preparándolo una temporadita. Al final, ¿cuánta gente ha estado metida en esta historia, a más del patrocinador, que es Galimplan, naturalmente? Bueno, pues yo creo que, a ver, aparte de todos los que estamos aquí, mi hermano, su pareja, todo el mundo ha tenido que colaborar a la hora de echarnos un cable, ¿no? Con inscripciones, con todo, ¿no? La verdad que son tantos trámites todos los días, cada día cuando no piden una cosa piden otra, cuando es complicado, ¿no? Digamos que la inscripción y el haber complementado ya todo esto fue el primer Dakar, pre-Dakar, y yo creo que ya fue como hacer medio Dakar, ¿no? Porque la carga de estrés que soportábamos todos, en el sentido de un papel que te falta, cosas complicadas que, a ver, a mí personalmente en ninguna carrera me había pasado, pues aquí sí que nos costó un poquito, ¿no? Oye, y no podemos hacer dejación,
porque hay que darle un saludo muy grande desde aquí a alguien que también está involucrado en este asunto, que es Jesús Pato. Hombre, sin Jesús... El patrocinador, el presidente de Galimplan. Sin Jesús Pato no estaríamos hablando de Dakar ni de nada. Eso, Desde eso luego. lo tengo claro. Le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Marcos, ya nos lo comentó un poco tu hermano. ¿Cómo reaccionaste cuando te dijo, venga, que te vienes conmigo a hacer el Dakar? Le dio la risa. Nada, yo desde el primer momento ya le contesté que sí en el instante. Ahora estoy un poco arrepentido, pero bueno, es lo que toca. Después Ya es muy tarde. Se siente. pero pienso en Eduardo y se me pasa. Sé que lo va a pasar peor. Pues, señores oyentes, ya ven ustedes, un gran equipo para una tarea que va a resultar dura seguro, pero enriquecedora. El Dakar, donde Pedro Burgo y Marcos Burgo a bordo de un automóvil y Eduardo Iglesias a bordo de una moto, se van a enfrentar probablemente al mayor reto deportivo al que se han enfrentado en sus vidas. Pedro, Marcos, Eduardo, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Los tendremos aquí cuando ganen. ¡Hombre! Mejor cuando vuelvan. A ver, Julio, que tienes un par de cosas que contarle a los oyentes. Pues sí, la concesión N-Motos N-Motos, la concesionaria oficial de Honda en Vigo, en Rúa Pateira número 24, pues las mejores instalaciones, unas de las mejores instalaciones de una concesión de motos, 4 plantas, donde puedes tener motos, donde ves las motos nuevas, motos usadas, boutique, taller, y una cosa que solo tienen, que a mí me extrañó que la tuvieran, tienen absolutamente todos los modelos de la marca. Qué bien. Por lo menos tienes un modelo de toda la gama. Qué bueno. Y así, hombre, a lo mejor no es el color que tú buscas, pero sí, desde luego, lo puedes ver, probar y demás. Oye, hay algunas motos que parecen Rolls Royce. Sí. Tienes la pequeñita de 110 centímetros cúbicos y tienes la todopoderosa Goldwing de 1.800 centímetros cúbicos, que también la tienes allí en exposición. Y que más carga un coche. Sobre 40.000 euros. No, una tontería. No llevo suelto. Y tienes la posibilidad, que a mí ya me lo ofrecieron para probarla, que lo haremos después de Navidades, de probar la nueva Africa Twin. No la pruebes, que como te guste, vas a tener que trabajar muy duro. No, es que aparte me dijeron, puedes probar absolutamente todas las motos que quieras. Oye, por cierto, has venido probando un coche nuevo, ¿no? Me vine en el coche más seguro del mercado. ¿Y eso quién lo dice? Euroncap. Le dan una puntuación de 98 sobre 100. Bueno, ahora casi nada. Coche es. En el nuevo Mazda 3 traje el motor, el 2.0 de 180 caballos, con el motor Skyactiv X. ¿Pero 180 caballos para un X3? Para un Mazda 3, 180 caballos. Anda que se las pela. No me extraña. Pero si eso, a ver, 180 caballos, ¿para cuánto de peso? Sobre 1.000 y pico, 1.300 ¿no? Aproximadamente. Claro, es que es una relación peso-potencia realmente Sí, importante. pero es que cuando hablas de un 2.000 centímetros cúbicos de 180 caballos estás pensando en un consumo elevadísimo. Pues lo puse a cero saliendo de Augasa, que por supuesto me lo dejó nuestro patrocinador, Augasa. Lo puse a cero y de Vigo a Santiago por autopista, y no vine pisando huevos, tampoco vine haciendo el animal, pero un consumo de un 6,5. ¿Por autopista? Sí. Muy bien. Eso sí es un consumo contenido para 180 caballos que no está mal. Un 2 litros. Bueno, te habrá pasado en algún momento de 120, ahora que no nos oye la Guardia Civil. Sí, un poquito. Un poquito. Bien. Un poquito. Bien. No mucho, ¿eh? O sea que el consumo contenido. Muy contenido. O sea, ten en cuenta que es un 2000. Estamos hablando de un consumo de un 6. Sí, pero eso en Mazda es tradición. Es decir, hacen al contrario que todo el mundo. Ponen más motor para que vaya menos apretado y consiguen bajar los consumos. Por supuesto, es que es lo que tienen que hacer, porque si tú pones un 1100, y esto Pedro lo sabe, que sabe de coches muchísimo, que puedes opinar, si tú pones un 1100 con turbo de 125 caballos, te va a gastar siempre más que si andas con un 2000 o con un 2500 por la cilindrada, ¿o no es cierto? Yo creo que muchas marcas se equivocan en ese sentido, ¿no? Están reduciendo mucho la cilindrada y creo que los consumos no acompañan, solo acompañan en situaciones ideales, ¿no? Cuando es llano, cuando vas a la velocidad, claro. Pero en el momento que las condiciones son otras, el consumo yo creo que es mayor que el de un coche más cilindrada, ¿no? Porque tiene que hacer más fuerza, tiene muchísimo menos par. Evidentemente tienes que apretar mucho más para andar lo mismo. Está clarísimo. Para que te hagas una idea, el coche que traje hoy es el motor nuevo de Mazda, tiene una compresión 16:1 en gasolina. 16:1 en gasolina. En gasolina. Qué barbaridad. Explota por presión. Sí, está como claro. Si fuera un diésel. Sí. Arranca con bujías, pero luego sigue con presión. No está nada mal. Bueno, por ahí van los tiros a la hora de conseguir buenos rendimientos con bajos consumos. Sí, pero es que aparte, por ejemplo, otra ventaja que tiene este coche, bueno, para mí es uno de los mejores coches, por no decir el mejor coche que he probado. Y la tecnología. La tecnología. Porque luego es ampliable a otros modelos, claro. Viene full equip,
O sea, absolutamente con todo, incluso asientos calefactados, el que traje yo hoy. O sea, que has llegado con el culo calentito. Sí, no lo puse. Y te puedo decir que puedes decir, oye, pues mira, como tiene tanto equipamiento que es un coche pues muchísimo más caro de la media. Pues estuve haciendo una comparación esta semana para comentarlo. Estamos hablando que incluso es más económico que otros coches de la misma gama, de gama media. No está nada mal, no está nada mal. Mira, que nos queda poco tiempo. Cafradas. Pues cafradas tenemos una burrada. A ver. Un conductor de autobús en Barcelona multiplicaba por 9 la tasa de alcoholemia. Un conductor de autobús. De autobús público. Sería el CDR. 9 veces Pero la tasa. ¿cómo se puede ser tan animal con la responsabilidad que llevas cuando coges un autobús con personas dentro? Bueno, porque, por cierto, cuando tienes que conducir un autobús, ¿cuál es la tasa máxima que te permiten? 0,15 en autobús normal y si es de niños, 0. O sea, que pasaba de 1 gramo, vamos. Sí, largo. ¿Cómo se puede ser tan animal de meterse a conducir un autobús con gente dentro? Es una total y absoluta irresponsabilidad. Otra. Bueno, pues en Vigo, esto lo vi yo ayer por la mañana. 3 chicos, 2 chicos y una chica en un patinete eléctrico por una acera en Vigo. ¿Y nadie les dijo nada? No coincidió que hubiera algún agente de la autoridad por dentro. Nada, no los vieron. O sea, pero 3 personas en un patinete por la acera. Bueno, ya salió ahora un poquito de legislación. De la DGT ya puso un par de normas, que son que no se puede circular por la acera con los patinetes, sí. Tienes que llevar casco y por narices tienes que llevar una prenda reflectante. Llámale brazalete, llámale chaleco, llámale lo que Vamos, quieras. que tienes que ir disfrazado. Exactamente, para que la gente te vea. Pero por la acera, ni de broma. Solo por la calzada. Igual que una bicicleta. Las bicicletas tampoco pueden ir por la acera, a no ser que sea de un niño. Pero digo yo una cosa. ¿Cómo se permite que se comercialice algo como un patinete sin haber puesto las reglas que regulen precisamente el poder viajar con ellos? Se hacen yo no lo entiendo. Se hacen las cosas al revés. Es decir, el patinete es un vehículo. Está claro. Es eléctrico, tiene una velocidad de 25 kilómetros por hora, que es lo máximo a lo que pueden ir. Y ya está bien, ¿eh? Sí, y hay alguno que va bastante más, que están trucados. Lo que no puedes hacer es ponerlos a la venta, vehículos que van a andar por la calzada, sin legislar nada. Por lo menos aplícale lo mismo que a las bicicletas. Que las bicicletas tienen que cumplir el código de circulación igual que un conductor de coche. Como tiene que ser. Y digo yo, ¿se tardará mucho en poner unas reglas como Dios manda que todo el mundo tenga que cumplir? Estas reglas, las que te acabo de montar, de que tienen que llevar casco, prenda reflectante y andar por la calzada, ya son oficiales. ¿Qué pasa? Que puede variarlas, que cualquier ayuntamiento puede modificarlas a su gusto. Es decir... ¿Cómo que a su gusto? Sí, puede modificarlas. Y puede complementarlas con lo que ellos quieran. O sea, puede poner más. Puede poner más o incluso variarlas. Vale. O sea, las puede, Dios mío. Las puede variar. Bueno, la última. Bueno, pues la última pasó en Cangas, un accidente de coche con 4 personas de entre 19 y 20 años. 4 heridos, por suerte no hubo fallecidos, pero el conductor positivo por alcohol, positivo por drogas y no tenía carnet de conducir. Ay, Dios mío. Hay una cosa que vamos a tener que empezar a plantearnos seriamente como sociedad. Y me refiero a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Eso que acaba de contar Julio no puede ser permitido por sus padres, que son los responsables. Vamos a tener en cuenta que mientras los hijos sean menores de edad, tenemos la obligación de responsabilizarnos de sus actos, porque además somos responsables civiles subsidiarios, para empezar a hablar. Y en segundo lugar, vamos a tener que empezar a preocuparnos de verdad, aunque los niños sean mayores de edad, siempre que estén con nosotros, de con quién van, a dónde van, porque si no nos podemos encontrar con cosas como esta o como la que recientemente hemos comentado aquí, que supuso la muerte de una niña de alrededor de 20 años también, que volvía de una noche de fiesta a las 5 de la mañana y tuvo la mala fortuna de ir atrás cuando su compañero que iba al volante y otra amiga con la que viajaban sufrieron un accidente porque él también iba pasado de vueltas con el tema del alcohol. No sé si en este caso también drogas. Es un auténtico disparate, no nos podemos permitir ese dispendio. Y, señoras y señores, ojo con nuestros hijos, preocupémonos de lo que hacen. Se nos acaba el tiempo. Un abrazo muy grande. Pedro Burgos, Marcos Burgos y Eduardo Iglesias. Muchas gracias por venir. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Un placer. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.